Muy buenos días, que Dios los bendiga. Es un privilegio para mí el poderme dirigir a ustedes en esta mañana con una pequeña cápsula relacionada con un tema que ha estado inquietando a muchas personas. De hecho, muchas personas me han preguntado el porqué de esta página de Cristianismo y Política, si la política es del diablo. Y esta pregunta se ha incrementado en este tiempo por cuanto que en Guatemala estamos comenzando un proceso electoral y hay muchos cristianos que se han involucrado en diversos partidos políticos y están aplicando a diversas posiciones en los partidos políticos. Pues la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué están participando cristianos en la política si es del diablo? Sin embargo, bíblicamente hablando, esa pregunta y la respuesta que deriva muchas veces de ella, de que sí, la política es del diablo, es bíblicamente insostenible. Primero, en Romanos capítulo 11, versículos 36, la palabra de Dios dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas. No hay ninguna excepción ahí. No dice solo las cosas espirituales. No dice solo las cosas del cielo. Todas las cosas en la tierra, en el cielo, son de Dios, creadas por Él y para Él. Y ello incluye todo lo que está adentro de su creación: el mundo natural, el mundo social, el mundo espiritual, el mundo y ello incluye al mundo político, en primer lugar. En segundo lugar, el Salmo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todo lo que hay en la tierra es del Señor, y la política es algo que está en la tierra. Por lo tanto, todo esto es de Jehová. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, la palabra también dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y todo es todo, y ese todo incluye lo político. O sea, Cristo debe llenar lo político también. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice la palabra que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Suponiendo que la política hubiera sido propiedad del diablo antes de Cristo, la palabra de Dios dice que despojó a los principados. Despojó, eso quiere decir los dejó sin nada, sin absolutamente nada, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que al diablo le quitó toda potestad, incluyendo el campo de lo político. Y en Mateo 28, 18, la palabra de Dios dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, y eso implica la potestad sobre lo político también. Y lo mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 10, dice: por lo cual Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el campo de la política es un campo que debe doblar sus rodillas delante de Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de que los cristianos, que son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pues ocupen esos espacios. Obviamente la política, nosotros lo vemos en la vida cotidiana, es corrupta en una buena medida, es desleal, es demagógica, etcétera, etcétera, pero ello es porque la iglesia le dejó a los que no son cristianos el ejercicio de la política, habiendo sido enviados por el Señor a reconciliar todas las cosas con Cristo, y incluida la política, como nos lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20, que Jesús hizo la paz de todas las cosas
con él para llenarlo él todo, para que él sea el primogénito, el principal en todas las cosas. Y lo que nos está pasando en este campo de lo político es que creímos un engaño del diablo, lo mismo que Adán y Eva creyeron el engaño en el Edén y pecaron y le dieron al diablo toda la autoridad que habían recibido de parte de Dios. De la misma manera, los cristianos, al alejarnos del campo de la política, le hemos dejado ese campo en las manos del diablo, y obviamente el diablo lo ha usado para robar, matar y destruir, que es su función. Entonces necesitamos un cambio de actitud al respecto, y algunos todavía agregan, sí, pero es que Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Es cierto, su reino no es de este mundo, pero es para que se establezca en este mundo. Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, que venga su reino aquí a la tierra y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Él no nos dijo para dentro de 2000 años o 3000 años cuando sea el milenio. Él lo indicó para ese tiempo. Que el hecho de que el Señor Jesucristo haya dicho que su reino no es de este mundo, sino que es del cielo, es porque sus principios vienen de parte de Dios. Y recordemos lo que dice la palabra en Hebreos 11:3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Los principios del reino, los principios del reino los establece Dios para que se establezcan aquí en la tierra. Así que no debería, y obviamente el reino de Dios no lo pueden establecer los que no creen en Dios. El reino de Dios lo tienen que establecer los creyentes en Dios. Así que eso está implicando, la oración del Padre Nuestro está implicando que usted y yo necesitamos involucrarnos en el campo de la política, que no es del diablo, es un campo como el campo de los negocios, de la educación, de la ciencia, de la religión, de las artes. Todo es un campo que Dios estableció, y es para que nosotros, los hijos de Dios, una vez que Cristo tuvo la victoria sobre el diablo en la cruz del Calvario, es para que nosotros vayamos y llenemos esas cosas de Dios y de los principios de Dios, como lo dice la palabra en Efesios 1, 22 al 23, se lo repito, dice, y el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Para qué? Para ir y llenar todo de los principios de la palabra de Dios. Según la definición, entrando o avanzando en el tema, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, la política o lo político es el arte, la doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Son las orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Déjeme regresar a una de esas definiciones. Es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. De cualquier otro modo significa que, por ejemplo, la no participación, la no intervención. Ninguno de nosotros, ningún ser humano es apolítico, todos somos políticos, ya sea activamente o pasivamente, porque estamos participando o interviniendo en los asuntos públicos con nuestra opinión, y nuestra opinión es, no, como nosotros somos apolíticos, no nos metemos en eso. Eso es una contradicción. El no participar es una política. El no participar ya nos hace políticos. ¿Por qué razón? Porque estamos dejando que otros sean los que decidan lo que deberíamos decidir nosotros por nosotros mismos en cuanto al gobierno de nuestras comunidades, de nuestros municipios, de nuestros departamentos, de nuestra nación, por un lado.
Por el otro lado, regresando a otra parte de esa definición, si la política es el arte, la doctrina o la opinión referente al gobierno de los estados, déjeme decirle que de acuerdo a esta definición, Dios sería el mayor y más grande político de todos, porque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios nos dice también en Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 2:21 también nos enseña que el Señor muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En el Salmo 59, en el versículo número 13, la palabra de Dios dice lo siguiente. Permítame un momento, vamos a ir a la cita. Dice, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Es decir, no solo sobre Israel, sino sobre toda la tierra. Él gobierna sobre todo. En el Salmo 2, versículos 7 al 9, dice la palabra, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí nos está hablando del gobierno de Cristo en el milenio. Pero Él ya tiene toda autoridad y Él se la dio a la iglesia para que la iglesia en su nombre vaya y tome posesión de todas las cosas para cuando Cristo venga a la restauración definitiva de todas las cosas en Él. Entonces, si fuera cierto que la política y lo político es del diablo, Dios sería entonces el mayor pecador de todos, porque Él gobierna sobre todos y gobernar es una cuestión política. Pero Dios no es pecador de ninguna manera. Dios es santo, es 3 veces santo, completamente santo. Por lo tanto, gobernar no es una actividad pecaminosa, gobernar no es algo del diablo, gobernar es algo para lo cual Dios nos creó. De hecho, ¿qué es lo que dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 28? Dice que Dios bendijo a Adán y Eva y los bendijo para llenar la tierra, para multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Y sojuzgar y señorear significa gobernar. Entonces, ese mandato Dios nunca lo quitó del ser humano. Dios lo mantuvo. Es más, se lo está dando de nuevo y lo está activando de nuevo a la iglesia para que la iglesia vaya y gobierne. Y las iglesias somos nosotros, los creyentes. No estoy hablando de una organización, de una denominación. Estoy hablando de que los creyentes debemos ir y tomar posesión de esos lugares que el diablo ha estado usurpando y llevarlos para la gloria de Dios, entregárselos al Señor para que sean para su gloria. Voy a dejar esta cápsula acá, pero esté pendiente de nuestra siguiente cápsula porque va a resolvernos una pregunta. Y la pregunta es, si Dios gobierna sobre todo y pone y quita reyes, ¿por qué el Señor permite gobiernos impíos? Así que yo le invito para nuestra próxima cápsula estar pendiente para poder compartir acerca de este tema, y durante este tiempo que duren las elecciones y posiblemente después de las elecciones vamos a seguir compartiendo cápsulas de este tema para que cada uno de nosotros esté más enterado y seamos más bíblicos en función de lo que Dios dice acerca de nuestra participación en lo político, pero que también se puede extender a nuestra participación en los negocios, en las artes, en la ciencia, en lo universitario, que en muchos lugares
todavía en el ámbito cristiano se piensa que un creyente que está en ese tipo de lugares o en ese tipo de actividades está en la carne o es pecador o no está consagrado al Señor, lo cual es totalmente falso. Recordemos que el Señor nos dice en su palabra que Él nos hizo, no nos va a hacer, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y reyes tiene que ver con el ejercicio de la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, que es un poder espiritual en el ámbito de lo natural, mientras que el sacerdocio es para ejercer ese poder y esa autoridad en el ámbito espiritual. ¿Para qué? Para que el ámbito espiritual nos guíe en el campo natural. Esa división que se ha hecho tradicionalmente entre lo eclesiástico y lo secular, entre lo sagrado eclesiástico y lo pecaminoso secular, no es bíblico. Eso viene de una doctrina que se llama el cristoplatonismo, que es la mezcla de la filosofía griega con el cristianismo, es la introducción de la filosofía griega en el cristianismo, lo cual constituye una aberración a la palabra de Dios, porque el mismo Jesús nos dice en Zacarías capítulo 9, versículo 12 al 14, que Él despertará a sus hijos contra los hijos de Grecia, contra la filosofía, la forma de pensar, la cosmovisión del mundo griega. Así que con esto terminamos esta cápsula y los esperamos en la siguiente. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día, que haya sido de edificación esta cápsula, y si usted la quiere compartir con sus contactos en las redes sociales, no dude en hacerlo, siéntase en la libertad de hacerlo. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos en la próxima cápsula. Bendiciones y un abrazo.